Bienvenidos, tanto compañeros de informática como compañeros de sistemas. Estoy atendiendo sus mensajes. Bueno, ahorita ya hice la lista de cuántos tengo que atender. Yo creo que ahorita a las 12 que tenga un espacio libre, ahorita simplemente los acomodé porque es una manera más rápida y más eficiente de atenderlos. O sea, si atiendo uno por uno, me tardo más, prefiero invertir un poquito de tiempo en, este, en organizarlos y ese tiempo que gasto en organizarlos me lo ahorro a la hora de estar utilizando, o sea, de estar revisando. En lugar de revisar mucho, trato de simplificarlo y de organizarlo. Es importante, bueno, y sobre todo en esta unidad en la que estamos trabajando. Recuerden, la unidad se llama lógica matemática. Entonces, la lógica matemática, uno de sus principios es razonar. Y para que tú puedas razonar, necesitas tener un orden. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, mucho de lo que yo llegué a trabajar, un poco, que fue mi tesis de doctorado, tenía que ver con los principios le llaman representación del conocimiento. Y la representación del conocimiento es déjenme checar que estoy grabando, porque luego me equivoco. No, estoy grabando, sí estoy grabando. La representación del conocimiento implica orden, ¿sí? Y dice, ay, ¿a poco usted no es desorganizado? De repente una que otra cosa, sí, soy desorganizado, yo no digo que no. Pero trato de tener lo más organizado posible todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas veo más beneficios en organizar las cosas que en desorganizarlas, ¿sí? Entonces, veíamos en esta unidad, hemos visto las tablas de verdad, que lo que nos indican es operaciones lógicas, que la lógica se puede ver como una álgebra, ¿sí? Donde tenemos conjunciones, disyunciones, negaciones, doble implicación, etcétera. Veíamos también el concepto de los modos o los modos de inferencias, de cómo podemos obtener una inferencia a partir de una regla. Como les decía, para mí la regla de que ustedes todos son iguales y de que deben de tener los mismos conocimientos es una inferencia. Diferencia entre inferencia y suposición. Inferencia, algo que se basa en datos, ¿sí? Algo que se basa en algo comprobable. Esa es una inferencia. Por decir, si yo te digo, soy doctor, tengo un doctorado en ciencias de la computación, de una de las escuelas más reconocidas de un centro de investigación que es reconocido a nivel nacional, y mi maestría también es una maestría reconocida a nivel nacional y también es una maestría en ciencias. O sea, tanto mi escuela como el programa son cuestiones reconocidas. Por lo tanto, debería de ser de que deberías de tener la inferencia de que conozco del tema. Tampoco me quiero poner la etiqueta de experto, porque no soy un experto. Bueno, depende de qué, pero no me considero experto ya. Pero puedes hacer la inferencia, o sea, dices, a ver, si el docente que tengo tiene doctorado y viene de una buena escuela, entonces por lo tanto debería de ser bueno o tener ciertas habilidades básicas. Y eso se hace en muchos lados, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la gente de recursos humanos, o sea, la gente que contrata, cuando pasas por los filtros de recursos humanos, muchas veces te dicen, bueno, ¿y qué escuela vienes? O sea, ok, eres ingeniero en sistemas, ingeniero en informática, pero ¿de qué escuela vienes? ¿Sí? Entonces, hacen la inferencia
porque dicen, es que los del TEC regional son así, los del TEC superior son así, los de la Politécnica son así. Entonces haces una inferencia, ¿ok? O sea, no lo haces nada más porque, no, pues los de el TEC de Monterrey son güeritos y son blancos y son guapos. No, o sea, se basan en datos. Bueno, supongo que no. Ok, una suposición. Por ejemplo, yo puedo decirte, supongo que lo que te digo es interesante. Y es una suposición en realidad, porque para que algo sea interesante depende de cada quien. Sí, o sea, para ti puedes decir, ay, qué aburrido, qué rollazo, parece otra cosa. O puedes decir, ahorita pues estoy más entusiasmado porque ya va a ser el fin de semana, me voy con mis cuates, entonces lo que me diga me hace más aburrido, ¿no? Entonces, por eso son suposiciones, porque no tengo datos, tendría que tener estadísticas de qué les gusta o qué les interesa como para que yo pudiera hacer la afirmación o la inferencia de que lo que les digo es interesante o no. Esto está relacionado con el concepto de conocimiento matemático. Lo que les decía ayer sobre el concepto de estructuras, ¿sí? El conocimiento matemático está relacionado con orden, con estructuras. Mucho de lo que vemos en geometría, pues lo vamos a, o sea, en realidad muchas de esas cosas, se aplica todo junto, ¿no? O sea, por ejemplo, graficación por computadora. Se utilizan ciertas ciencias como los grafos, se utiliza la geometría, se utiliza la física, se utiliza la topología, etcétera. Entonces, todo ese tipo de ramas incluso se utiliza la lógica. Sí, o sea, dices, hay una lógica donde dice que si hay un objeto adelante de otro, el objeto lo tapa, o sea, no permite que se vea bien. Entonces se establece cierta lógica, ¿sale? Entonces es muy importante. Luego, el razonamiento empírico. Ustedes deben de ver la diferencia, a ver, entre el razonamiento empírico. El razonamiento empírico se basa en la experiencia, ¿sí? De hecho, un buen profesionista es aquel que tiene las dos cosas. Tiene el razonamiento matemático y tiene el razonamiento empírico. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, pues los estudiantes son así, ya sea, y así lo asumo, ¿no? Pero tampoco soy tan cuadrado de no saber que hay excepciones y que hay ciertas cosas que puedes, o sea, por ejemplo, el caso. Ustedes tenían que entregar en tal fecha ciertas cosas. Entonces, por lo tanto, si no lo hicieron, yo podría haber dicho, pues ya no se las recibo y punto. Y eso es el cuadrado, o sea, porque dices, ok, pero igual el muchacho se le dañó la máquina, igual el muchacho, y al muchacho se aprendió. Y lo que vas a lograr es que al final, porque al final tienen derecho, normalmente si cumplieron con el 80% de las tareas, a una segunda revisión. Entonces, si la segunda revisión la haces de una vez en lugar de hacerla hasta el final, pues al final vas a tener un montonal de trabajo. Entonces tú podrías decir un razonamiento empírico, pues mejor lo hago de una vez, que le sirve más a ustedes y me sirve más a mí, y al final ganas tú, gano yo. Pero ese es empírico, se describe como la formulación que se basa en la experiencia y la observación. ¿Sí? Normalmente los profesionistas deben, durante el tiempo que están aquí en la escuela, desarrollan un razonamiento matemático. Cuando terminan la carrera, bueno, si eres lo suficientemente inteligente o si sabes ser lo suficientemente observador, te deberías de dar cuenta que esto se puede conjuntar. Es decir, si yo junto mi experiencia personal, mucho de lo que las clases que les doy es eso, mi experiencia personal, lo junto con el conocimiento matemático, entonces haces un mejor profesionista. Ahora al revés, y eso les va a ocurrir en la zona industrial. En la zona industrial, ustedes se van a encontrar gente que aprendió a usar computadoras empíricamente, o sea, empezó a aprender por su cuenta, vio tutoriales, etcétera, es gente muy inteligente, y trabajan en la zona industrial, o sea, son gente que incluso son grandes programadores, pero es empírico.
Sí. ¿Cuál es el problema del razonamiento empírico? Primero, manipulaciones en casos especiales, observaciones de coincidencia y el empleo frecuente de la analogía, la experiencia de una buena suposición, la experimentación considerable y los destellos de intuición. Está basado en intuiciones, lo cual significa que si eres muy intuitivo, pues qué bueno, pero ¿y si no? Sí. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo fui estudiante. Cuando yo era estudiante, varios, como la mitad de mis docentes de especialidad, no eran ingenieros en sistemas. O sea, eran ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, y solamente dos de ellos habían estudiado un posgrado en informática y en computación. Entonces, mucho de lo que a mí me enseñaron al principio era empírico, o sea, era de la experiencia que ellos tenían, o sea, decían, a ver, pues sabemos programar en Pascal, o en C, o en COBOL. Vean lo que ellos hacían en su trabajo, o sea, porque ellos hacían sistemas con eso. Pero cuando tú te das cuenta de que muchas de esas cosas, porque me llegó a tocar dos casos, donde tú les preguntas, oiga, ¿y esto? Pero eran cuestiones teóricas, y te dicen, eso no sirve, no, nunca lo vas a usar. Pero cuando te vas, a mí me tocó que me voy a la maestría en ciencias, y les dices allá, y ves los libros, y en los libros dice, es que sí, esto se usa así y así y así. Y es que sí se usa, ¿sale? Pero entonces, ni es bueno 100% el conocimiento matemático, en el sentido de que cuando vayas a trabajar, o sea, siempre piensan en eso, cuando vaya a trabajar, ¿qué necesito? Una frase de sus compañeros de la última que fui me dice, bueno, ¿qué es lo que me va a dar de comer? Eso es empírico. Tienes que mezclar las dos cosas, que es lo matemático con lo empírico. Lo empírico solo no sirve. O sea, por ejemplo, yo tengo, les digo, varios de mis docentes eran empíricos, eran ingenieros industriales que aprendieron a programar. Pero cuando hicieron sistemas, al principio, pues sí, obviamente eran los únicos. Pero cuando empezó a haber gente más profesional, con más bases matemáticas, pues la verdad fueron rebasados. O sea, la verdad sus sistemas dejaron de ser profesionales. Bueno, de hecho nunca fueron profesionales. Realmente fueron sistemas empíricos. Y un sistema profesional no es así, ¿eh? Un sistema profesional, hay mucha matemática detrás de eso. Entonces, un buen sistema y un sistema profesional. Entonces, pero también lo empírico sirve y mucho, ¿eh? A mí me tocó capacitar personas, o sea, yo no era tan buen programador, pero lo que sí era bueno era para capacitar, o sea, llevarme bien con la gente, por eso yo creo que soy docente también, llevarme con la gente y ayudarle a que usaran los sistemas que desarrollábamos. Entonces a mí me ponían a capacitar, me ponían o sea, a programar. Digo, no a programar, sino simplemente decirle a la gente, oye, es que mira, usa esto así, usa esto así. Y funcionaba. Pero en ese caso, digamos que empíricamente habían visto, o sea, por experiencia, habían visto que yo me llevaba mejor con las personas. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con cuestiones de coincidencias, estadística, y estadística no formal, sino simplemente lo que ves, y la intuición, ¿sí? Hay que mezclar los dos, hay que mezclar los dos, les digo, yo en mi vida real utilizo las dos cosas, utilizo la matemática y la ciencia, pero también utilizo el empirismo, mucho. Los dos son buenos. El razonamiento deductivo, Platón, aclarando que se supone que algunos de ustedes llevaron en la prepa esta filosofía, entonces espero que alguna de esas cosas les suene. Personalmente yo nunca he leído formalmente los grandes filósofos, ¿eh? O sea, Platón, Aristóteles, Sócrates, o Schopenhauer, o Nietzsche, o gente así, no, la verdad no. Pero lo que sí sé es que te mejoran mucho como como persona, porque, o Santo Tomás de Aquino, depende del tipo de filosofía que quieras conocer. Platón decía que la República que dice que la contraposición entre la realidad y el conocimiento incluye pasajes en los que establece que la matemática y todo razonamiento lógico necesitan apoyarse en presupuestos previos, en antecedentes, y en lo que llama el conocimiento discursivo descendente de lo que se presupone a lo que se deduce. No es otra cosa lo que hablamos sobre el silogismo. O sea,
tú puedes deducir ciertas cosas. Por ejemplo, el hecho de que ustedes sean estudiantes de nivel superior, tú tienes el discurso descendente es como los antecedentes de, o sea, dices, como lo que hacen los detectives. De hecho, yo les recomendaría, si es posible, que que muchos de sus, ¿cómo se llama? Que si tienen la posibilidad, traten de buscar literatura o traten de buscar literatura, que tenga que ver, por ejemplo, con, con cuestiones de detectives, ¿sí? Como, por ejemplo, ¿por qué te sirve? Porque en las cuestiones de detectives te ayudan al concepto de deducir. Me acuerdo, oí una anécdota alguna vez, Agatha Christie, una de las mejores escritoras inglesas acerca de los detectives, se molestaba porque decía que cuando leían su novela y llegaban a la conclusión final, ella esperaba que siguieran todo el proceso deductivo, todo un discurso descendente de que a partir de ciertos antecedentes tienes que llegar a saber quién fue el asesino. Y que una vez que hubo un periodista que dijo, ah, es que el asesino es fulano, pero no lo hizo en base al discurso, sino lo hizo más por intuición o por chiripada, como decimos aquí en México, pues no le gustó, ¿no? Porque dijo, no, es que deberías de haber logrado un proceso. ¿Cuál es la diferencia? A ver, les pongo un caso, y eso lo van a encontrar en cualquier, bueno, a mí me tocó incluso aquí en la escuela, ¿eh? Muchas veces asumes, por ejemplo, vemos a un señor de 60 años, 70 años, y decimos, ah, es que el señor sabe mucho, porque está viejo, lo cual no es necesariamente cierto, ¿eh? O sea, el que alguien tenga más edad no significa que sepa más que tú o que tenga una capacidad de raciocinio mejor que la tuya. Lo único que tienes es antigüedad, no experiencia. Antigüedad es el número de años, punto. Pero eso no significa experiencia y mucho menos raciocinio. Entonces, la idea es de que tienes que establecer un concepto de raciocinio. Ustedes tienen que cambiar su mentalidad, tienen que adaptarla a una máquina. Muchas veces cuando ustedes programen, van a ver que por decir, ay, pero es que veamos una gran diferencia entre el razonamiento empírico contra el matemático. En el razonamiento empírico es, ay, por una punto y coma, por una comita, por una letra, ya me marca que tengo un error. Y depende del lenguaje, hay lenguajes antiguos como el COBOL que, uff, por una comita o algo más te marcaba 100 errores, ¿no? Y con que nada más era uno. Entonces te desesperas porque dices, ay, por una comita, por eso. En este negocio hay que ser pacientes, ¿eh? Hay que tener paciencia porque si te desesperas por una cosita de esas, no vas a aguantar, ¿eh? ¿Qué es lo correcto? Pues lo correcto es tratar de pensar como máquina, decir, es que esa comita te cambia el sentido de las cosas y por lo tanto, en lugar de que sea esto es lo otro, entonces, pues no te conviene. O sea, vamos, no, no es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en esto. O sea, en las máquinas, ¿no? En las máquinas, una cosa que no te quedaste bien, un detalle, y eso cambia todo. Entonces, por eso tienes que ser, pues cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es una copia de un papiro egipcio. Entonces, en el papiro egipcio, que estamos hablando de algo de hace más de 3000 años, te dicen que para que calcules el área de esto, te dice calcula el área de la base y luego se encuentra el área de la tapa y así empiezan estos pasos, ¿no? Entonces dices, ah, ¿y cómo llegaron a eso? Pues llegaron, normalmente fue razonamiento empírico, es decir, alguien logró
resolver un problema y y con ese problema que resuelves, ¿cómo se llama? Lo escribes y dices a todos los demás que quieran resolver este tipo de problemas, hagan esto, ¿sí? Y, y así funcionó por muchos años, por siglos, pues funcionó así. Claro, de repente había gente inteligente que decía, oye, ¿y si en lugar de esto haces lo otro? O sea, empezabas a formalizar. Imagínense cuando empezaron, digo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Que el teorema de Pitágoras funciona con cualquier valor, o sea, no funciona para ciertos casos, funciona para todos. Todos los casos de triángulos rectángulos, obvio. Sí. Entonces es bien interesante porque los griegos empiezan a analizar y dicen, oye, si en lugar de hacerlo un caso especial, mejor hazlo para todos. Imagínense que nosotros hiciéramos un sistema de servicios escolares que solamente sirve para ciertos alumnos y para los demás no, pues no sirve. Tienes que hacer un centro que sirva para la gran mayoría, ¿sí? Entonces, pues ocurre lo mismo aquí. Esto es un caso y explican, esto es la experiencia. La primera, la primero que se conoce son como naturaleza deductiva, son los elementos de Euclides, donde dice, si se fijan aquí, Euclides dice, para calcular estos valores se utiliza geometría, y dice, esto el cuadrado es esto, esto el cuadrado es esto, y esto el rectángulo es esto, y a partir de eso yo puedo calcular ángulos, puedo calcular áreas, etcétera, etcétera. Pero aquí la parte más interesante, no tienes que tener para un caso en particular, sino lo más general posible. Que eso es algo importante. O sea, muchas de las cosas que les digo no aplican nada más para un caso, aplican para lo que sea. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esa parte, ¿no? De la diferencia entre antigüedad y experiencia, ¿no? Eso aplica para cualquier caso, incluso aunque sean jóvenes. O sea, tú puedes ser un joven que tenga mucha experiencia, o tú puedes ser un joven que tiene más antigüedad que un niño, pero a veces te comportas como niño. Entonces, aunque tengas más antigüedad, no significa que seas mejor que él, ¿no? Entonces, tiene que haber la deducción en este caso, tiene que ser de que, ¿cómo podemos establecer reglas que sirvan para todo o para la mayor parte de los conceptos? Aparte, hay dos situaciones. Una, la situación, que podemos llamarle teórica. O sea, recuerden, una parte de las matemáticas son completamente teóricas, pero eso no significa que no sirvan. Toda esa parte de la teoría tarde o temprano nos sirve para entender los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos de algo, son herramientas, ¿sí? O sea, alguien puede decir, no, pues es que esto no se aplica en nada. Bueno, se aplica, pero se aplica cuando lo juntas con esto y ya te sirve directamente. En realidad la matemática teórica también, bueno, sobre todo para los que nos gustan las matemáticas, también te da un sentido de belleza, te da un sentido de, ¿cómo le llamo yo? De curiosidad. Oye, ¿qué pasa si? Y entonces empiezas a ver la parte matemática y te das cuenta que el comportamiento de algo es de cierta manera. O lo puedes predecir. Es como Einstein, que muchas de sus cosas las predijo, no las vio, simplemente las pensó en la mente, las formalizó y predijeron. Incluso si tienen la oportunidad de una película que se llama El hombre que conoció el infinito, en donde él predijo teoremas y axiomas donde, donde de alguna manera, formulas cosas que puedes comprobar. Lo que nosotros tenemos como nosotros como tenemos,
En la lógica siempre recuerden que lo importante es el concepto de verdad, qué es verdadero y qué es falso. Las dos cosas se consideran como verdad. Como verdad, respiramos. Como verdad, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es verdad, que lo puedes comprobar. Falso, los hombres no pueden tener niños, o sea, no se pueden embarazar. Y es una verdad. O sea, falso, verdadero, todo está relacionado con ese concepto. Ahora, en matemáticas hay ciertos elementos que te van a ayudar a identificar qué es cierto y qué no es cierto. Y se construye como si fuera una pirámide, es decir, a partir de ciertas verdades se crean las siguientes verdades y depende lo complejo y el nivel de verdad al que quieras llegar. Por ejemplo, vamos a ver el concepto del lema. Lema, sí. Depende la desambiguación, porque es dejen ponerle aquí lema, pero en matemáticas. Lema, pero no se escribe así, lema en matemáticas. Exacto, sí, porque tiene otra definición. Ok, un lema en matemáticas es una proposición demostrada, utilizada para establecer un teorema menor o una premisa auxiliar. El término proviene del griego lema, que significa cualquier cosa que es recibida como un regalo, una dádiva, un soborno. Sí. Ciertos lemas son más famosos que el teorema por el que fueron creados. O sea, un lema es algo muy sencillo, pero que sirve para establecer un teorema mayor. Ahora vamos a ver qué es un teorema. Bueno, vámonos por partes. Pero bueno, aquí está interesante. Te dice, mira, un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra. Es toda proposición que partiendo de hipótesis afirma una racionalidad, una tesis. Es decir, le quitas la parte del hipo y se convierte en una tesis. Una hipótesis es una afirmación que necesita comprobarse. O sea, digo, yo tengo la hipótesis de que los alumnos de ingeniería les gustan las matemáticas. Es mi hipótesis, ¿sí? Mediante deducciones válidas. Son un conjunto de afirmaciones que necesitan, que se tienen que determinar. Y la tesis es una afirmación que ya se demostró. ¿Sí? Es la misma hipótesis, pero demostrada. También puede decirse que el teorema es una fórmula bien formada que debe de ser, que puede ser demostrada en un sistema formal, partiendo de axiomas. Vamos a ver el concepto de axioma. Axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre el cual descansan otros razonamientos. ¿Sí? Los axiomas muchas veces se consideran como proposiciones evidentes. ¿Sí? Muchas veces los axiomas se dicen que son cosas tan obvias que no necesitan una demostración previa. Muchas veces la gente, sobre todo cuando no tiene estudios, hay algo que para el lenguaje, verdad de perogrullo. Hay una cosa que se conoce como le conocen la verdad de perogrullo. Perogrullo es un personaje de una. Y se dice que es un personaje nocturno, no, ficticio, a quien se atribuye presentar obviedades. Cuando dices que es una verdad de perogrullo, es algo que es bastante obvio. Por ejemplo, es bastante obvio a ver, ¿qué es bastante obvio? Por ejemplo, debería de ser bastante obvio que el hecho, por ejemplo, de que la gasolina cueste ahorita más barato de lo que debería de costar, es bastante obvio que después nos va a salir más caro. ¿Sí? Porque en realidad lo que hacen es el gobierno está pagando para que la gasolina no suba, pero ese dinero que está pagando el gobierno es de nuestros propios impuestos. O sea, en realidad sí nos está saliendo más cara. La diferencia es que no lo estás viendo directamente. Que te digan, está más barata, no es que esté más barata, está igual de cara. La única diferencia es que una parte la pago directamente y otra parte la pago con mis impuestos. Entonces, una verdad de perogrullo es de que el que digas o sea, que la gasolina en realidad está más cara.
¿sale? Nada más que una parte la estás pagando con tus impuestos. Y en realidad es lo que se conoce también como una falacia el que digas que eso nos conviene. En realidad no nos conviene, ¿eh? Pero bueno, una verdad de perogrullo, regresando, una verdad de perogrullo es de que yo les tenga, a ver, ahorita pasó algo muy, y que es interesante, vamos a comentarlo. Por ejemplo, recuerdan que al principio del curso yo les dije que las evaluaciones, es decir, con lo que yo les voy a calificar, se basa prácticamente en las prácticas y se basa en los exámenes, nada más. Pero en el curso, en los cursos que están cargados en Moodle, que se supone que ya lo había quitado, pero no lo revisé completamente. De repente vienen actividades que se supone que esto está oculto, pero bueno, a algunos creo que todavía le aparece algo. Entonces, estas actividades no son mías. Lo que pasa es que los programas en Moodle, nosotros usamos una plantilla de todos los maestros. Entonces, cada maestro pues califica como quiere o como él piensa que es la mejor manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo amigos que usan el libro, el Toshi, ¿no? ¿Por qué? Porque son ingenieros en electrónica. Entonces, para ellos, pues les sirve mejor eso. Y está bien. Para mí no, porque yo soy ingeniero en sistemas, ¿sí? Entonces, si aquí les aparecen que la actividad no sé qué, no le hagan caso. ¿Por qué razón? Porque esas son actividades de otro maestro. Se las dejé aquí porque igual, y como les dije, por ejemplo, una verdad de perogrullo es que el único que tiene, más bien, una verdad de perogrullo es de que el único, que algo que es demasiado obvio como para que lo tengas que decir, es de que el maestro es el único que tiene la razón. No es cierto. La razón la pueden tener más personas, o sea, aparte lo que les enseño es lo mismo que viene en otros casos, entonces no tengo que insistirles de decir que soy la única persona que sabe las cosas, ¿no? Hay muchas personas que saben, otros docentes, otras áreas. Entonces, bueno, si ven actividades aquí de que hay que hacer esto, el otro, y yo no se las dije, no tienen que hacerlas, ¿sí? O sea, está de más. Ya, para acabar, una verdad de perogrullo sería, por ejemplo, que, y eso que ocurre muy común, les digo, tienen que entregar sus trabajos para el viernes. Y luego a los 5 minutos uno de ustedes dice, profe, ¿verdad que tenemos que entregar el trabajo el viernes? Eso es una verdad de perogrullo. Es algo tan obvio que no es necesario decirlo. ¿Sale? Entonces, bueno, regresamos con los conceptos, los axiomas. Se supone que los axiomas no son verdades de perogrullo, son cosas pero son cosas sencillas, ¿sí? Los axiomas muchas veces son premisas que se asumen, ¿sí? Cosas que en teoría suponemos. Dices, a veces se comparan los axiomas con semillas, porque de ellos surge toda la teoría de los axiomas. A partir de una serie de axiomas, es decir, a partir de una serie de cosas sencillas, generas algo más complejo, como es un, este, un, este, los teoremas. Sí. Imagínense, o sea, para que puedan lograr crear un ingeniero, por ejemplo, se basa en cosas más sencillas como que sepan leer, como que sepan escribir, como que sepan hablar en público, como que sepan aritmética, álgebra. Digamos que esos son los axiomas, ¿sí? Y eso es importante porque yo voy a poder generar axiomas que sean las bases de teoremas, cosas mucho más elaboradas, mucho más complicadas. Y los lemas también son lo mismo. Los lemas son pequeñas verdades en las cuales te vas a basar, es como les digo, es como una pirámide. La base de un teorema, el teorema es la punta de la pirámide. Debajo del teorema hay una serie de lemas, hay una serie
axiomas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, con esos teoremas, tú vas a poder, por ejemplo, aquí no te dice teorema, un lema, una afirmación que forma parte de un teorema más amplio, ¿sí? Por ejemplo, puede haber lemas como el de Gauss o el de Zorn, que pueden incluso ser más importantes que el teorema en el cual se basan. Un corolario, una afirmación que sigue inmediatamente un teorema. Por ejemplo, yo puedo tener un corolario. Por ejemplo, el caso que veíamos de la conmutatividad, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, yo puedo tener como corolario que para una conjunción es válido. O sea, a ver, me voy a ir a algo más sencillo. Por ejemplo, yo tengo los números reales. Los números reales, los números enteros y los números naturales es un subconjunto de los números reales. Entonces, para los números reales, yo sé que si sumo dos números reales, me va a dar un número real. Entonces, como corolario, o sea, como derivado de, yo puedo decir que la suma de dos enteros es un entero, que la suma de dos números naturales es un número natural. O sea, algo que se deriva de una verdad. O sea, a partir de una verdad, tú estableces otras verdades. ¿Sí? Y eso es súper importante porque ustedes pueden establecer, o nosotros, ¿qué es lo que intentamos? Lo que intentamos es tratar de verificar y comprobar una verdad. Y tiene que haber un método que te diga que algo es cierto o no es cierto. Y esos métodos se basan en los conceptos de comprobación. ¿Sí? Descartes, cuando establece el método científico, nos decía, es que tienen que experimentarlo. Pongamos un ejemplo que es yo creo que muy adecuado en estos momentos. El momento de la cantidad de información. Por ejemplo, los últimos años, estamos hablando, no sé, de los últimos 9 años, ha habido muchas diferencias entre lo que ves en los medios, en las redes sociales y en los periódicos y en los noticieros, porque a veces son cuestiones contrarias, o sea, lo que te dicen en un lado es una cosa y lo que te dicen en el otro lado es otra cosa. O sea, ves a un reportero y alaba al gobierno, ves a otro reportero y critica al gobierno. Entonces, Descartes decía que tú tenías que establecer un método, el método científico, en donde tú tienes que establecer en base a la experiencia, la experimentación, en base a la estadística, cuándo algo es cierto y cuándo no. Entonces, en base a eso, tú puedes leer el noticiero, puedes leer a La Mañanera, puedes leer a Broso, a Lores de Mola, no sé, a quien quieras. Puedes leer a Los Molécula, Antolini, cualquiera de esos tarugos. Pero lo interesante no es que lo leas, lo interesante es que lo compruebes, digas, a ver, lo que me están diciendo tiene sentido o no. Lo que me están diciendo cuando voy a la calle y tengo miedo de que me asalten o que me secuestren, pues entonces algo no está bien. Si voy al súper y cada vez las cosas están más caras, pues algo no está bien. Entonces, el que te digan, vamos bien, y por el otro lado lo compruebas que no, entonces, lo interesante ahí es que uses precisamente tu raciocinio. Aunque te digan 20,000 cosas, incluso las que te estoy diciendo ahorita, tú lo tienes que comprobar. Y eso es lo interesante, que para que nosotros comprobemos algo en matemáticas hay un método, hay varios métodos. ¿Sí? Cuando haces una tesis, cuando te titulas por tesis, que es decir, vas a tener que establecer una verdad acerca de algo. Hay dos maneras de hacerlo. Las dos maneras de hacerlo, y supongo que eso lo deberían de haber visto o lo deben de ver en metodología de la investigación. Una es por estadística, o sea, haces experimentos y por medio de las matemáticas, por medio de la estadística, compruebas que ese comportamiento se reproduce, es decir, genera un patrón, genera una tendencia, genera algo que puede repetir una moda, por ejemplo. Ese es uno. Dos,
la comprobación matemática pura. La comprobación matemática pura es que a partir de una serie de lemas, corolarios y demás, vas a generar teoremas. Es decir, ahí ya no haces necesariamente experimentación, ¿sí? Lo que vas a hacer es, por medio de matemáticas puras, vas a decir, tengo el siguiente lema y a partir de este lema genero esta serie de teoremas o genero esta serie de axiomas y a partir de estos axiomas genero un teorema. Y a partir de eso, como los generé, es tan cierto, el teorema es tan cierto como como los lemas o como los axiomas en los cuales se basa. Es decir, la verdad es tan válida como los elementos en los que se basa o en los elementos que los comprueban. Y de nuevo volvemos a la pirámide. Si yo tengo una pirámide y dependiendo de los cimientos, si los ladrillos de abajo no son fuertes, la pirámide se va a destrozar. O sea, al momento de ponerle más cosas, se va a venir rompiendo lo de abajo y ¡fum! Todo se va a caer. Como lo hemos visto, por ejemplo, las columnas del metro que se cayó, ¿no? O sea, obviamente que la columna estaba mal, o sea, la pusieron mal y pusieron mal varias cosas, entonces obviamente las traves y eso, y no nada más eso ahorita, varias se han roto. Entonces, nosotros podemos decir que estaba mal, o sea, la obra está mal hecha, y no nada más allá, también aquí en San Luis ha habido casos puentes que se caen antes de que se inauguren, ¿no? Entonces, podemos decir que si lo que vas a poner debajo el cimiento, es decir, las verdades como el lema, el corolario, el axioma, son ciertas, por lo tanto puedes confiar en que el teorema sea cierto. Todos por acto de fe creemos que el teorema de Pitágoras es cierto, pero ¿cuándo hemos visto la demostración? Que esa es la parte interesante. ¿Cuál es la demostración matemática donde te dice que realmente el teorema de Pitágoras es cierto? Me pueden decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Si yo soy a ser ingeniero, yo voy a hacer programas, y voy a hacer la nómina o voy a hacer un protocolo de comunicaciones. Lo que pasa es que muchas veces los programas los puedes ver como teoremas, en donde para que ese programa funcione como tú esperas que funcione, se basa en otros programas más chiquitos. Y entonces los programas más chiquitos tienen que funcionar bien para que el programa más grandote también funcione bien. Entonces tienes que demostrar que tu programa grandote va a funcionar en base a los programas pequeños que van a funcionar. Entonces tienes que demostrar que realmente es cierto. Eso hace un programa profesional. ¿Sí? De nuevo, o sea, les digo, yo aquí pues doy clases en el cuarto donde tengo muchos libros y les digo, tengo mis repisas, que así me puse de carpintero, que están todas chuecas, sí. Pero no es un libro, no son repisas profesionales, ¿eh? O sea, tú las ves y están medio... Sí sostienen los libros, ¿eh? Aclarando. Y es lo mismo que les digo, a mí me pasó como joven, o sea, yo vi a mis maestros que hacían sistemas, ¿no? Y hacían programas y hacían sistemas con muchas cosas, pero no eran profesionales, ¿eh? No. En los estándares actuales, no. En los estándares actuales, de hecho, por eso se les llama ingenieros de software, porque ya no se trata de hacer programitas y que hagas algo más grande, no. Se trata de demostrar, de alguna manera, que tu sistema funciona. Por ejemplo, te dice los teoremas más célebres. El de Pitágoras, el de Papus-Gilden, el de Bayes, el binomio, el muestreo de Naickis-Shannon, incompletitud de Gödel, etcétera, etcétera, ¿no? Si se fijan, son de los teoremas más famosos. Estamos hablando que la matemática llega a siglos, ¿no? Pitágoras, no recuerdo en qué año vivió, pero pues, el teorema de Pitágoras tiene pues una buena cantidad de siglos, ¿no? Aquí no dice cuándo se formula, ¿no? Pero fue comprobado en el siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando que ahorita llevamos 21 siglos, entonces hace 27 siglos se comprobó. Estamos entonces
Imagínense cómo será de fuerte un teorema formal, que solamente hay estos en más de 30, 40 siglos de historia humana, ¿no? En 40 siglos de historia humana y estos son los más famosos, ¿no? Aclarando, por ejemplo, en el caso de Gödel, ya para acabar esta parte teórica, en el caso de Gödel, él decía que si analizas la lógica en todos sus bases y todo lo demás, tarde o temprano, se puede caer. O sea que las bases de la lógica están limitadas a la misma lógica. Entonces, en un momento dado, hay un punto donde la lógica ya no se puede comprobar a sí misma. Entonces llegas a una contradicción. Entonces, que la lógica como lógica pura es incompleta. Pero bueno, regresamos a lo que les decía al principio. Tú puedes ser genial en matemáticas, tú puedes ser genial aprendiendo métodos numéricos, aprendiendo todas las matemáticas que hacemos los ingenieros. Pero si no le agregas la parte de la experiencia, o sea, imagínense que yo realmente los tratara como robots, ¿no? Como programas, ¿no? Pues cómo sería de horrible, ¿no? Pero no, esa no es la idea. Tienes que juntar las dos cosas, ¿eh? Tienes que juntar la parte formal, la parte matemática, para que hagas algo profesional y tienes que formar la parte de experiencia, porque si no nadie te va a contratar, ¿eh? Yo he conocido gente súper talentosa, súper inteligente, súper bla, 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 pero que no se sabe llevar con la gente. Y cuando van a las entrevistas de trabajo, se ponen, se sientan, agachan la cabeza y la otra persona, bueno, pues dime en qué eres bueno, por qué razón te voy a contratar, por qué vales la pena, me estás pidiendo 15,000 pesos de sueldo, ¿cómo lo justificas? Ay, es que mire, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Incluso la capacidad de hacer amigos, wow, también es algo importante y eso es empírico, ¿eh? Eso no es un razonamiento matemático. Bueno, aclarando que una cosa son los amigos y otros los compañeros de borrachera, ¿eh? Esas son dos cosas diferentes. Pero bueno, ¿por qué necesitamos demostrar? Para establecer verdades, verdades en las que confiemos. Comunicar verdades matemáticas, construir técnicas para resolver cierto tipo de problemas. Sistematización de resultados y el descubrimiento de nuevas cosas. Las ciencias de los materiales, las nanotecnologías, todo lo que hemos avanzado en todos estos siglos no sería posible sin eso, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que todo lo que vemos es la punta de la pirámide. Debajo de eso hay mucha matemática, pero mucha. Entonces, por eso tenemos que entender el concepto de por qué hay que demostrar, ¿sí? Y a partir de eso que demostremos, podemos confiar. La confianza es algo bien complicado, porque, como dicen, es muy fácil de perder y muy difícil de ganar. Espero, ojalá, ya para irnos porque es bien tarde. Espero que confíen que su docente, en este caso yo, trata de llevarlos o trata de que aprendan lo mejor posible, que te aprendan lo importante, ¿no? Quizás hay muchas cosas que yo no les enseño, obvio, yo lo sé, pero mucho de eso está en libros, búsquenlo ahí está el libro, búsquenlo en esa parte, pero lo que ven aquí es algo que no viene necesariamente en los libros, y eso es la parte por la que están pagando. Por ejemplo, una verdad de perogrullo debería de ser de que deberían de echarles ganas por lo que están pagando. Es una verdad de perogrullo. Es algo tan obvio que no necesitaría decírselos. ¿Ok? Qué rollazo. Sale. ¿Alguna duda, compañeros, antes de acabar?